Buenas. Ahora vamos a ver qué son los flujos de trabajo, para qué sirven, porque es básicamente como la base de todo lo que vamos a hacer en cuanto a automatizaciones, conectar herramientas, invocar un agente, todo ese montón de cosas. Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a empezar por los tipos de flujo. Hay flujos web, hay flujos de trabajo y hay flujos de función. Tienen casi las mismas funcionalidades, pero sí tienen algunas diferencias, entonces ya las vamos a ver. Básicamente son espacios de trabajo para crear una serie de pasos o nodos, como también le decimos, y esto es pues con el fin de automatizar cualquier tipo de problema, ¿cierto? Entonces, poder ir llevando al usuario como en un túnel en donde va a ir pasando cada uno de estos nodos o pasos, pues es como el sentido de una automatización, ¿cierto? Irlo llevando. Pero vamos a ver como la diferencia de los flujos, el flujo web, el flujo de trabajo y el flujo de función. Entonces vamos a empezar por el flujo web. El flujo web es como el flujo principal, es el flujo en donde se puede hacer casi la mayoría de acciones. Entonces tenemos acciones de enviar mensaje, pregunta, acción, condición, separar, enviar correo o ir a otros flujos, ¿cierto? Entonces, esto pues ya lo vemos un poquito más en acción acá mismo en Meteor, en la zona como de flujos. Acá lo tenemos el flujo principal. Vamos a crear un nuevo flujo. Acá los tenemos como el flujo web, flujo de trabajo, el flujo de función. Vamos a crear un primero como, llamémoslo mi primer flujo web. Entonces cuando lo creamos vamos a ingresar automáticamente a ese mismo flujo y vamos a ver como la interfaz de los flujos de trabajo. Es una interfaz que se le puede pues, hacer zoom y pues tiene una serie de pasos que vamos a ir como arrastrando, ¿cierto? Entonces para crear un nuevo paso lo que hacemos es del puntico del paso sacamos como una flechita y aquí vamos a tener como enviar mensaje, pregunta, acción, condición, separar, enviar correo electrónico o ir a otro flujo, ¿cierto? En este caso vamos a empezar por enviar mensaje. Enviar mensaje es un paso que nos permite tener muchas más acciones de envío de mensajes. Podemos enviar mensajes de texto sencillo, escrito. Podemos enviar unas tarjetas. Las tarjetas son cuando enviamos una imagen junto con un texto, ¿cierto? Imagen y texto, o imagen, texto y descripción. Todo esto lo podemos hacer como con una tarjetica. También tenemos Mediateca, que es como poder enviar archivos, imagen, stickers, audio, video, archivos, ubicación, etc. También tenemos el famoso for each o para cada, que le dicen como en español. Esto es básicamente cuando tenemos que enviar un listado de cosas, ¿cierto? Si tenemos un listado ya en una variable JSON, que en otra cápsula vamos a ver las variables. Cuando vamos a enviar un listado, que por ejemplo es un listado de imágenes de un producto, son no sé, 5 imágenes, lo que vamos a hacer es por cada una hacer algo, que en este caso sería como enviarla, ¿cierto? Pero entonces eso se utiliza cuando tenemos listado de cosas, necesitamos compartir todo el listado completo. Luego tenemos aquí en otros, tenemos enviar plantillas de mensajes de WhatsApp, así es que se utiliza. También tenemos enviar como listas de mensajes para que el usuario como que elija de la lista algo. Y pues tenemos hasta la función de simular el escribiendo, como para que parezca que la gente sí, la gente está escribiendo y así. Y también tenemos, bueno, contenido dinámico, que es poder consumir APIs para poder responder información. Esto también funciona muy bien. Y debug test, que es básicamente unos mensajes solo para testers. Entonces ser un tester acá en el sistema es como el que lo está desarrollando para poder testearlo. Nos podemos enviar un mensaje a nosotros solo los testers cuando pase algo en el flujo, ¿cierto? Entonces lo que habría que hacer es ir a herramientas y aquí en testers, pues aquí yo ya me tengo creado, es básicamente darle como un nuevo tester, ¿cierto? Y elegir el usuario que quieras. En este caso solo tengo un usuario que soy yo mismo porque yo ya me hablé. Entonces si yo me elijo como tester, ahí ya estoy acá. Entonces
solo los testers pueden ver esos mensajes que se llaman debug, ¿cierto? Un mensaje de debug, es solo, si le doy ahí, ve que es solo un textico, y aquí dice como debug, ¿cierto? Es como un cucarroncito, una cucarachita. Y tenemos también tienda, como enviar tanto productos como un carrito. Estas son funcionalidades puntuales de la tienda a tienda dentro de Meteor. Y pues todo esto hace parte como del paso de enviar mensaje, que es como el primero. El segundo paso son las preguntas. Este es un paso que ya no se utiliza tanto. Este se usaba más en los bots antiguos porque era donde hacíamos preguntas como un número, ¿cierto? Si necesitamos que el usuario marque un número, 1 para tal cosa, 2 para tal cosa, o no sé, una elección de una lista, ¿cierto? O que nos ingrese una fecha, una URL, un teléfono, pero básicamente ya no se utilizan tanto estas preguntas porque esto ya las hace el mismo agente en su conversación, ¿cierto? Como es algo ya conversacional, entonces evitamos hacerle preguntas tan puntuales para que nos responda uno o dos, sino que ya la conversación fluye de otra manera, ¿cierto? Entonces ya no se utiliza tanto esta funcionalidad. Y también luego tenemos las acciones. Las acciones básicamente es de lo más fuerte que tiene Meteor porque es donde más podemos hacer cosas. Básicamente aquí pues tenemos 6 tipos de acción, pero muy potentes porque en acciones básicas podemos agregar tags, quitar, establecer valores de variables, bueno, o hacer operaciones JSON, un montón de cosas, inclusive transferir a humanos, por acá lo tenemos, varias cosas. También tenemos acciones avanzadas, que por ejemplo de primera tenemos la solicitud externa. Estas solicitudes externas son las famosas API request, que es como consumir APIs de otras plataformas para ya sea traer información, enviar información, hacer pues lo que queramos ahí. Bastante importante para abrir como el espectro de integraciones que tenemos, porque acá dentro de Meteor tenemos un listado grande, pero con esto podemos ir al resto de herramientas que tengan una API, ya sea pública o privada, y pues la idea es que esto nos permita ir mucho más allá de lo que creemos que podemos ir aquí en Meteor, ¿cierto? Eh, Muchos tipos de acción, también podemos ejecutar flujos de trabajo, otros flujos de trabajo, que es muy diferente a ir a otro flujo, ya les voy a explicar eso, porque, bueno, aquí muchas más integraciones, Facebook, App, Instagram, WhatsApp, Google, todas acá. También tenemos integraciones, las integraciones que vieron al inicio como en lo normal, en la parte normal de Metro, la primera. Vamos a tener ese listado, acá las podemos consumir, podemos hacer lo que sea con ellas. Por ejemplo, si llamamos no sé, a Shopify, podemos inclusive hacer cosas en Shopify, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un montón de acciones como, no sé, traer la información de un producto, crear un pedido como en borrador, ¿cierto? O sea, tenemos todo esto solo en la integración, por ejemplo, de Shopify. Entonces, para eso es como el paso de integración, hacer acciones en otras herramientas. Luego también tenemos notificaciones por correo, por SMS, por llamada, por WhatsApp. Inclusive nosotros podemos notificarnos a nosotros mismos en WhatsApp. Podemos editar una acción de estas desde el número que conectemos de WhatsApp, obviamente, previamente. Y al número podemos escribir el número nosotros acá y un texto. Entonces, dentro de un flujo cualquier usuario, podemos enviarnos a nosotros mismos una notificación, ¿cierto? Eso se puede usar. También acciones de tienda, todo lo que tiene que ver con acciones de comercio electrónico, obtener productos, añadir al carrito, pues varias cosas de acá. Y acciones de AI. Entonces acá solo tenemos agente, tarea y reconocimiento de intenciones. Básicamente desde acá es desde donde invocamos nuestro agente. Entonces vamos a ver la invocación de un agente como si fuese Pokémon. Los que hemos visto Pokémon, cuando van a una batalla lo que hacen es tirar pues, una Pokébola y sale el Pokémon. Es como invocar a una Pokébola. Entonces en este caso invocar a nuestro agente es cuando un usuario nos hable. Lo que vamos a hacer es invocar a nuestro agente porque entre él en vez de yo. Él entra a la conversación, la toma y sigue, ¿cierto? Sigue la conversación.
Entonces por eso, cada que yo hable de invocar a un agente, pues estamos hablando de aquí acciones, acciones de AI, agente de AI. Aquí es donde lo vamos a ir a colocar, ¿cierto? Esas son todo lo que tiene que ver con acciones. Luego de las acciones tenemos las condiciones. Entonces, básicamente las condiciones son bifurcaciones en donde vamos a empezar a dividir el flujo, o se va para un lado o se va para el otro. Pero la condición tiene el componente de que se tiene que cumplir algo para poder que se vaya o por un lado o por el otro. Entonces para eso uno lo que hace es agregar grupos de condiciones. Entonces ven que se me va creando como unos renglones, por decirlo así, este y este. Entonces yo le agrego una condición a cada renglón. Si algo se cumple en ese momento, pues va a pasar algo. Entonces yo podría hacer una condición, vamos a hacer una condición acá sencilla como para que lo vean. Voy a hacer una condición de si el usuario es de Antioquia, ¿cierto? Entonces tenemos unas variables, bueno, tenemos un montón de cosas por las cuales hacer condiciones, si tiene tags o no, si está en un segmento, si tiene algún pin, si está en algún tablero, o si tiene, no sé, su última interacción hace algunos minutos, o sea, un montón de cosas y unas variables del usuario, la ciudad en la que está, el departamento en el que está, su correo electrónico, bueno, un montón de información. Hay unas que las tenemos, hay otras que no, depende del canal por el que llegue el usuario, ¿cierto? No todos los usuarios de WhatsApp tienen su nombre ahí, por ejemplo, de WhatsApp, ¿cierto? Entonces eso varía. Pero, por ejemplo, si yo entro a los usuarios, entro a mi usuario, como yo tengo activada como la ubicación en el navegador, él puede saber que yo en este momento estoy acá en Medellín, Antioquia, región Antioquia, ciudad Medellín, ¿cierto? De la variable ya está llena con Antioquia, la variable como de región o departamento, que es la misma variable, ya está llena como con Antioquia. Entonces, en ese caso, yo podría en el flujo, está acá, y yo podría crear esa condición de que si department, aquí está, es, o puede ser, no sé, que contenga algo, si tiene cualquier valor, si está vacío, ¿cierto? Es como el operador. En este caso vamos a decir si departamento es y el valor ANT, no de Antioquia, ¿cierto? Entonces guardar. Entonces si se cumple esa condición, que sería esta, si departamento es Antioquia, él se va a ir por acá. Pero si no, es por acá, en caso contrario, ¿cierto? Entonces yo también dentro del mismo grupo de condiciones puedo agregar una condición más, pero sin que se me cree otro renglón. Por ejemplo, si está en Antioquia y tiene un tag, en este caso yo creé dos tags que se llaman uno usuario premium, usuario básico. Elijamos por ejemplo este, usuario premium, y si le doy guardar, miren que como los creé dentro del mismo grupo de condiciones, se me tienen que cumplir las dos para que él pase por acá. Entonces, si es de Antioquia, pero no es premium, no va a hacer esto, sino que en caso contrario va a seguir por acá, ¿cierto? Entonces, esto lo hacemos cuando queremos cumplir varias condiciones para que él avance por ahí. Pero si la queremos hacer como en otro renglón, pues eliminamos esta condición y más bien creamos otro grupo de condiciones. Y ahí sí, si el departamento es Antioquia, tal cosa. Pero en este siguiente grupo podemos hacer otro, ¿cierto? Si departamento es tal, otro. Y así sucesivamente se crea como esa bifurcación, por decirlo así. Entonces, ya entendiendo esto, que es bastante sencillo, pero muy potente, vamos a pasar al separar, ¿cierto? Como al split. Y el separar es también una bifurcación, pero es aleatoria, a diferencia del condicional. El condicional sí tiene que cumplir una condición para pasar por ahí. A él hace una pregunta, pero el split solamente divide con base en un porcentaje. Entonces, si agregamos una variable aquí al split, ven que se nos queda como que este es el 100%, pero si agregamos otra variante, se nos va a crear otra barrita de estas. Miren, ahí la tenemos, ¿cierto? La verde y la morada. Entonces podemos manejarlo, por ejemplo, en 50-50. Entonces yo puedo manejar, no, bueno, en porcentaje, 70-30, ¿cierto? Entonces miren que ya me queda 70-30. Pero si yo quiero hacer un cálculo, por ejemplo, no sé, mi 100% por algún motivo es el número 25. Entonces yo quiero que 20 por un lado y 5 por el otro, ¿cierto? Entonces yo puedo poner 20 arriba, 5 abajo
y eso equivale al 80% o 20%, ¿cierto? El 25 del 25 equivale a 80 y 20. Entonces, yo puedo manejarlo también así. Y esto se hace casi siempre para cuando necesitamos que aleatoriamente el usuario haga, pues se vaya por un lugar diferente. Por ejemplo, cuando queremos responderle en texto o en audio, ¿cierto? Podemos hacer una lógica en donde el 70% lo responda en texto y el 30% en audio, ¿cierto? Entonces para eso son como los split. Solo se utilizan para eso. Podemos agregar cuantas variantes queramos y pues irlas dividiendo. Y el paso que sigue ya es enviar correo electrónico. Podemos enviar un correo desde aquí mismo, desde este paso. Podemos seleccionar una plantilla si ya tenemos una plantilla. Y acá es donde le ponemos como el asunto, el preencabezado. Y construimos como el body de todo, ¿cierto? Un headline, una imagen, un texto, un botón. Entonces miren que él se me va como agregando, por decirlo así. Entonces yo ya sé que tengo un mensaje, pues una imagen, subo la imagen, pongo el encabezado, tal, todo, el texto como el body del, pues el cuerpo del correo y pues acá lo configuro. Entonces aquí me queda. Acá inclusive dice cuando se abrió el correo electrónico por primera vez, yo puedo pasar por acá, ¿cierto? Cuando lo abren. Pero si no lo abren, yo puedo continuar de todas maneras. Yo solo lo envié y continúo en el flujo, ¿cierto? Pero si lo abren, yo puedo saber que lo abrieron y continuar por acá. Entonces, eso me permite que el que abrió, pues me lo meto a otro flujo y continúa por ahí. Y por último tenemos ir a, que es básicamente saltar a otro flujo, ¿cierto? Acá vamos a saltar a un flujo. Si yo elijo un flujo en este caso, puedo elegir, bueno, solo tengo un flujo que es el principal, aparte del que creé. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, a main flow, miren que ya no me sale ningún puntico para continuar. ¿Por qué? Porque ya salté a otro flujo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que yo estoy en este y aquí pues hacia el otro y ya continúo en el otro. Y por eso es un flujo que llamamos flujo web, porque sí permite como navegar entre flujos, ¿cierto? Y pues aquí viene una gran diferencia con el segundo flujo. Voy a pasar acá. Esto es lo que acabamos de ver. Se permite invocar agentes, ir a otros flujos, usar la función de preguntas. Pero no se permite como detener al agente y los resultados de la función. Ya les voy a explicar qué es eso. Porque eso lo vemos en el flujo de trabajo, que es el segundo flujo. Entonces el flujo de trabajo, básicamente, también lo tenemos por acá. Vamos a crear un nuevo subflujo, flujo de trabajo. Entonces mi primer flujo de trabajo. Vamos a crearlo así. Entonces, ¿qué pasa con este? Tiene casi que las mismas opciones, pero no tantas. Miren que ya no tiene, por ejemplo, las preguntas, no tiene ir a, o sea, no podemos saltar de este flujo a otro. ¿Por qué? Estos flujos se utilizan más que todo como más internamente por el agente. Entonces el agente, como puede ir a ejecutar acciones en herramientas, le vamos a conectar unas habilidades y lo vamos a conectar a un flujo. El agente puede ir al flujo, ejecutar una acción y traer un resultado, ¿cierto? Ese resultado es como de conocimiento para el mismo agente para que él siga trabajando. Ejemplo, si hacemos un agente que consulta el clima, ¿cierto? Podemos crearle una habilidad, una función, más adelante vemos eso, lo vamos a conectar el agente a un flujo y en el flujo va a ir a consultar el clima. Pero entonces yo no puedo saltar de ese flujo a otro porque yo en realidad solo lo utilicé para consultar el clima. Es decir, que yo necesito responderle a la gente cuál fue los grados del clima para que la gente siga respondiéndole al usuario, ¿cierto? Entonces para eso se hacen estos flujos porque en acciones, si lo ven, ya tenemos acciones, acciones de AI, pero las acciones son diferentes. Miren que ya no puedo invocar el agente, sino que puedo hacer solo un resultado de función, es decir, responderle otra vez al agente qué fue lo que pasó. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de agentes, funciones, pero para que sepan, solo el agente utiliza flujos de trabajo, el agente no puede utilizar otro tipo de flujos. Entonces, esa es como una de las principales diferencias. Y la otra es que tampoco podemos saltar otro flujo. Miren que no, ¿cierto? Ya saben, no nos podemos ir, solo podemos hacer cosas acá adentro y ya. Y devolverle como el resultado a la gente, por decirlo así. Entonces, se permite eso.
y no se permite detener a la gente, ir a otros flujos, saltarlo, pues usar la función de preguntas y eso. Y el flujo de función, que es como el tercer flujo, es como el flujo web, ¿cierto? Como este primerito, pero tiene un componente adicional, es que tiene unas salidas. Entonces, vamos a ver qué son las salidas. Este flujo es un flujo curioso, ya lo van a ver, porque nos permite hacer como alguna ecuación o cálculo adentro y con base en el resultado nos va a permitir avanzar, pero en el flujo en el que fue invocado este flujo. Ya les explico. Vamos a crear un flujo de función. Vamos a crearlo acá. Mi primer flujo de función. Entonces cuando creamos el flujo, vamos a ver que es como lo mismo por dentro. También es un flujo común y corriente como el web, ¿cierto? Más que todo como el web, ¿cierto? Acá lo ven. Pero tiene algo que se llama salida. ¿Cómo así que salida? Entonces, para hacer ese ejemplo, vamos a hacer una condición. Supongamos que este flujo lo vamos a hacer para determinar si el usuario es antioqueño o no, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer un flujo de función o yo también puedo hacer una condición normal en el mismo flujo, pero vamos a utilizar el flujo de función. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es agregar una condición, agregar un grupo de condiciones, agrego la condición y voy a ver que el departamento sea Antioquia, ANT, ¿cierto? Antioquia. Entonces le doy guardar. Entonces miren que él ya me va a decir, si el departamento es Antioquia, me voy por acá. O si no, me voy por acá, ¿cierto? Entonces cuando yo veo que el departamento es Antioquia, ya puedo hacer una salida. Y la salida solamente es un texto. Miren que aquí dice output número 1. Vamos a ponerle es antioqueño. Y ya. Miren que no hice nada más, es antioqueño. Pero yo también puedo hacer, en este otro caso, como si no es antioqueño, vengo y saco otra flechita y le doy salida, ¿cierto? Y ahí en salida, lo que hago es, en output número 2, no es antioqueño. Entonces, acá yo ya estoy usando solo esta función para validar algo. Y ya. Y ya le voy a dar guardar. ¿Por qué? Parece que hubiera quedado como iniciado, ¿cierto? Es que la magia está en que ese flujo, suena raro, pero la manera de usar ese flujo es en otro flujo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un flujo de estos web, como este por ejemplo, vamos a abrirlo, en el flujo que acabamos de crear, aquí yo puedo saltar, como lo acabaron de ver, puedo ir a otro flujo, pero ¿qué pasa si yo no voy a otro flujo de estos web? Miren que no me sale el botoncito, sino que voy a un flujo de función. Voy a elegir este, mi primer flujo de función, el que acabamos de hacer. Entonces miren que las salidas es antioqueño o no es antioqueño, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo invoco ese flujo, él va a entrar a ese flujo, hace lo que tuvo que hacer allá y ahí me respondió si fue antioqueño o no fue antioqueño. Él va a salir por alguna de esas dos puertecitas, son como las puertas de salida, por eso se llama salida. Entonces, al salir por esa puerta va a llegar acá y yo ya voy a continuar. Si es antioqueño me voy por acá, si no es antioqueño me voy por acá, ¿cierto? Entonces esto casi siempre se utiliza como cuando nos toca reutilizar esta función en algún otro lado. Por ejemplo, no sé, estamos haciendo un agente que valida si el usuario está reportado en centrales de riesgo, es un ejemplo. Entonces yo puedo hacer la función solo que va y consulta con la cédula, todo, y responde si está o no está. Y si yo lo utilizo en este flujo, solo tengo que llamar el flujo y ya continúo. Si están centrales o si no están centrales. Continúo, ¿cierto? Pero lo bueno es que puedo utilizar ese flujo de función en otro flujo web y va a funcionar igualito, ¿cierto? Entonces casi siempre lo utilizamos cuando vamos a reusar, por decirlo así. Esa es la diferencia entre el flujo de función con los otros. Acabamos de ver los flujos, los mensajes, las condiciones, los splits, como los separadores, las acciones y los correos. Todos los tipos de flujos se utilizan en todo tiempo, solo que hay que saber usarlos. Entonces los vamos a ir descubriendo a medida que vamos desarrollando nuestro agente, porque en ocasiones solo vamos a poder usar unos o los otros, entonces nos vamos a ir adaptando a eso. Entonces,
Esto ha sido todo por la clase de flujos. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima cápsula. Que estén bien.